Muy buenas amigos, hoy por fin mi madre y yo nos vamos a vacunar. Estamos de camino al centro de salud del barrio, que es donde Beibei se suele hacer las revisiones médicas. Es un sitio que conoce bien y que le suele poner un poco nerviosa. Ya veis que hay bastante gente esperando en la cola. Es posible que hoy haya más vacunaciones porque es sábado y la gente aprovecha el día libre. Recordad que aquí las vacunas no son obligatorias. Bueno, ya estamos dentro del centro de salud y además vosotros no lo habéis visto, pero yo he tenido que ir corriendo a casa a por el carnet de identidad de la madre de Lele, que se lo ha olvidado. Ya veis que está la gente muy tranquila esperando y el primer paso consiste en rellenar un formulario. Pones tus datos y si está todo en orden, pinchazo. Hace unas cuantas semanas que no me ponía una mascarilla, ya casi me había olvidado de la sensación. Hoy íbamos a grabar otro vídeo, pero justo por la mañana Lele ha llamado a este centro y le han dicho que ayer por la noche llegó un lote de vacunas. Así que hemos aprovechado porque a lo mejor si no nos tocaba esperar más. Y aunque aquí estamos muy tranquilos con el virus, lo hacemos y ya está. Mirad, aquí es donde pones tus datos, pero todavía nos queda otra vuelta en la cola. Tan cerca y tan lejos. Está Beibei aquí que no se entera de nada. ¿Quién pudiera desconectar de los problemas de esa manera, eh? Cuando sea mayor le contaremos. Menuda se lió el año en que naciste. A ver si para entonces está todo olvidado y más que olvidado. Esta semana hemos visto imágenes de centros de vacunación como este totalmente abarrotados porque ha habido dos pequeños brotes en las provincias de Liaoning y Anhui. Además, Anhui es la provincia en la que se ha desarrollado la vacuna que les van a poner hoy a Lele y a su madre. Una aclaración, la que llora no es Beibei, ¿eh? Beibei se está portando muy bien, mira, aquí está. Se trata de una vacuna recombinante que aquí por lo menos comentan que es muy segura. Son 3 pinchazos y por lo visto al final ofrece una protección del 97%. Fue aprobada para el mercado chino a comienzos de este mes, de mayo, pero todavía está en la tercera fase de investigación. Las pruebas se están llevando a cabo en Indonesia, Pakistán y Uzbekistán y parece que en esta última ya tienen resultados. Por lo que hemos leído, la tecnología de esta vacuna está ya muy madura y la fórmula puede aguantar hasta 2 años en una temperatura de entre 2 y 8 grados Celsius. La verdad es que estamos flipando un poco con que nos hayan dejado grabar. Estábamos casi seguros de que iba a ser imposible hacerlo aquí dentro y dábamos por hecho que habría que solicitarlo o llorar un poco. Pero de momento ya veis que ningún problema. Incluso ha venido un doctor a explicarme cuál es el proceso para los extranjeros y yo estaba ahí con la cámara y no ha dicho nada. Parece que a los de fuera nos van a vacunar a todos en un hospital diferente. Pero yo creo que esto se debe sobre todo a que funcionamos con pasaporte, como ya os explicamos en otro vídeo. Yo creo que si tuviese el permiso de residencia permanente, que es como un documento de identidad normal, me podría vacunar hoy junto a Lele y su madre sin problemas. Porque al llegar aquí hemos preguntado, ¿yo me puedo vacunar? Y han dicho, sí. Y luego han comentado, ah, pero vienes con pasaporte. Pues entonces igual no. A ver, ya sé que yo tengo mucha pinta de extranjero en China, pero no siempre lo dan por hecho. A veces piensan que soy del noroeste, medio turco, medio ruso. A ver, a otros extranjeros aquí en China ya les han puesto la vacuna. Nuestra situación en esta provincia a lo mejor es un poco especial. Por lo visto los de las grandes ciudades han tenido cierta prioridad. Al final ha abierto el último, ya veréis. Yo sospecho que aquí nos la pondrán cuando vayamos a hacer el chequeo médico para renovar el visado. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que así es lo más fácil para ellos. Pues hay buen ambiente aquí. Nos tenían que poner un poco de música y así ya, pues entre bailes y cantos, fenomenal. Pasamos la tarde a gusto. Este centro ya os lo enseñamos antes, una vez que Beibei vino a ponerse vacunas y a hacerse la revisión. Ya veis, ella se ha puesto un montón en lo poco que lleva viva y no se queja. Bueno, en el momento del pinchazo un poquito, pero por lo demás nada, muy bien. Aunque yo no me voy a vacunar, es casi un momento emocionante para mí, porque es un paso más en la lucha contra la pandemia, ¿no? Ya os contamos que nosotros hemos esperado hasta ahora, también en parte porque Lele estaba dándole leche a Beibei, pero ahora ya ha dejado de producir la fábrica y bueno, pues aprovechamos. Y en cuanto a la madre de Lele, la última vez os dijimos que no tenía tiempo, pero la verdad es que tampoco tenía muchas ganas de vacunarse. Creo que ella, igual que yo, no es demasiado buena paciente. Somos los dos un poco hipocondríacos. La vacuna es gratuita y no sé si te dan algún regalo, alguna golosina por ponértela. No creo. Pero no pasa nada porque seguramente luego nos iremos a un restaurante a combatir los posibles efectos secundarios. Bueno, Lele ya está poniendo sus datos y está
está firmando el documento con el que declaras que estás de acuerdo con el procedimiento. También te avisa de los efectos secundarios, que en principio son poca cosa. Aunque, por ejemplo, si tienes alergias y son graves, te recomiendan no ponértela. Lele tiene ciertas alergias, se lo ha comentado y le han dicho que sin problemas. O sea, tiene que ser algo muy serio o muy especial. Esta otra cola es para meter los datos en el sistema una vez que has rellenado el papelote. Llevamos una hora esperando, pero tampoco está tan mal si consideramos que es sábado. Hay un chico ahí jugando a videojuegos, cada uno combate el aburrimiento como puede. Esta semana han salido más datos del proceso de vacunación a nivel nacional y por lo visto ya han llegado a 450 millones de dosis administradas. Y además en los últimos 8 o 9 días, esto varía según las fuentes, han puesto más de 100 millones. Me parece que han venido los de la tele. Igual por eso nos están dejando grabar, se pensarán que vamos juntos. Creo que este es el último tramo de la cola. Espero que vaya un poco más rápido que la parte administrativa. Ya decía yo que iba un poco lento. Aquí hay que hacer otro procedimiento administrativo. Te ponen otro sello y te avisan de que tienes que esperar media hora después de recibir la vacuna. Y la espera es por si surgen efectos secundarios que requieran atención médica. Esto es muy improbable que ocurra, pero no está mal como medida por si las moscas. Bueno, pues ya está. Prácticamente vemos ahí la habitación donde están vacunando. ¿Estás nerviosa, Lele? Un poquito. No has dicho nada hasta ahora. La gente siempre dice, Javierto, no le dejas hablar, pero es que a ella también a veces le cuesta, ¿eh? Sobre todo en días tan ajetreados como este. Yo ya os dije también que si tuviese que hacer vlogs en España hablando en español me daría una vergüenza tremenda. Yo aquí soy el extranjero y bueno, tampoco pasa nada porque haga un poco el payaso. A ver, que parece que tenemos un problema. Lele ha venido con las sudaderas sin nada debajo y a lo mejor no se puede remangar lo suficiente. Te puedes poner la vacuna en ropa interior también, Lele. ¿Qué tal, Lele? Duele un poco el pinchazo, pero ya está. Ahora esperar media hora y luego te dan un certificado de que ya has recibido la primera dosis. Aquí abajo ya no hay nadie porque ya han llegado al límite de vacunaciones. Ya no pueden atender a nadie más hoy, pero mañana otra vez. Ale, ya está, vacunadas y con el certificado correspondiente, muy importante. Pero antes Lele ha ido un momento al coche a por otra cámara y ha descubierto que nos han puesto una multa por aparcar donde no se puede. La multa creo que no llega a 20 euros, pero son 3 puntos del carné que se los quitarán a Lele. Porque como ya os hemos dicho antes, que los extranjeros funcionamos con el pasaporte, pues a veces tampoco nos pueden procesar las multas. Algo bueno tenía que tener todo esto, ¿no? Bueno, mientras vemos cómo reaccionan las señoras Wang, vamos a ir a merendar al restaurante occidental que os enseñamos la otra vez. Hombre, después de pasar por el médico hay que darse un caprichito, ¿no? Y si resulta que se sienten un poco mareadas o con náuseas, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendré que sacrificarme. Javierto tendrá que comerse su ración. 你现在有没有什么感觉？打完疫苗之后，现在没有感觉，就是开始打的时候有点酸疼，有点胀疼。我也是，现在没有感觉。但是我现在想睡觉。我还好，我不想睡觉。我不知道是因为，有可能是因为我今天没休息好，不知道。 Yo también estoy cansado y con sueño y eso que no me he puesto la vacuna. Es que es prácticamente nuestro estado normal con el ritmo de vida que llevamos. Pero bueno, nada que no se arregle con una buena zampada y un café. Aunque a nosotros en México nos ha dicho que no podemos tomar café o té en una semana. Voy a echarlo mucho de menos. ¿Cómo vas, Lele? ¿Necesitas que te eche una mano con la comida? No, gracias. Estoy bien. Entonces, dentro de un mes, la segunda dosis, ¿no? Sí, me parece que nos avisan. O sea que si todo va bien, estarás totalmente vacunada para finales de julio. Hace unos meses, si os acordáis, os contamos que habían dicho que querían tener al 40% de la población vacunada para finales de junio. Y yo creo que si siguen así, lo van a conseguir. Claro, antes hemos hablado del número de dosis que se han puesto, no del número de personas que han completado el proceso. Pero si siguen poniendo 100 millones de dosis en 10 días, enseguida lo tienen. Hoy es domingo, el día en que publicamos este vídeo. Han pasado 24 horas y estamos las dos muy bien.
De hecho, ayer Lele por la noche, después de grabar el vídeo, tuvo 2 clases de mandarín con sus estudiantes y no la vi más cansada de lo normal. A ver, las clases las da desde casa a través del ordenador, tampoco es una paliza, pero bueno, yo creo que se notaría. Y hoy ha echado un vistazo a su código de salud, que ya apenas los utilizamos, e indica que ya ha recibido la primera dosis de la vacuna. Por lo visto, cuando complete el proceso, cuando le pongan la tercera dosis, su código de salud se transformará y tendrá un marco dorado. Se supone que con ello tendrá ciertas ventajas, pero ya os decimos que al menos en esta ciudad los códigos de salud son bastante insignificantes. Ni siquiera te los piden para tomar el metro, por ejemplo. Por cierto, hoy han empezado a vacunar a los estudiantes de la universidad en la que trabajo, para que veáis que yo tampoco soy el último, ¿eh? Y en principio, en 5 días ya están todos. Ojalá cuando me la pongan a mí no tengan ningún síntoma como estas dos, que lo están llevando muy bien, de verdad. Yo creo que en estos momentos mucha gente de este barrio ya está vacunada, teniendo el centro de salud tan cerca, y los últimos brotes, por muy pequeños que hayan sido, han venido muy bien para motivar al personal. Porque insistimos, aquí nadie te obliga a vacunarte, y ya veis que si no lo haces tampoco sufres consecuencias graves ni mucho menos. A lo mejor os ha sorprendido un poco que Lele y su madre se hayan puesto una vacuna prácticamente desconocida en Occidente, pero es que en China, aparte de las vacunas de Sinovac y Sinopharm, que se conocen en todo el mundo, hay otras 3, algunas de ellas también de las mismas empresas, aprobadas para su uso. O sea, ya son 5 y lo más probable es que con el tiempo aparezcan más. A mí no sé cuál me van a poner cuando me toque, pero bueno, ya os lo contaremos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!